Bueno, continúo con la última eh, serie de preguntas de consultas. Y dice, ¿qué pasa en el caso de que se realice una asamblea y haya accionistas que tengan mora en sus aportes? ¿Tendría que dejar de considerar dichas acciones en mora y realizar un nuevo cómputo de votos y participación en las utilidades? Bien, la pregunta es excelente y muy atinada. Cuando las acciones están en mora, es decir, que hay pendiente integración de las acciones, por lo tanto estamos hablando de aportes en dinero, eh, en principio las acciones se suspenden los derechos. No significa que los pierdas, se suspenden los derechos, y tanto para votar, o sea, no puede votar, y se suspenden los derechos, por ejemplo, de las utilidades, ¿sí? No las pierde. Pero ¿qué pasa? El 193 autoriza que si el estatuto dispone la caducidad de los derechos, es decir, que los perdió a los derechos, ¿m? Eh, en ese caso, sí, ustedes tienen que, cuando hay acciones en mora, ¿sí? Y el estatuto prevé que se van a perder los derechos, van a caducar los derechos, están hablando tanto de derecho de votación como de derecho de distribución de los dividendos, ¿eh? Bueno, en ese caso ustedes sacan, las acciones que están en mora son acciones que no se computan para el quórum y para la mayoría, y tampoco son acciones que se computan para distribuir las utilidades. Entonces, en el caso de la pregunta concreta, sí, se saca una nueva base con respecto a los votos y se saca una nueva base con respecto a la participación. Es decir, en concreto, ustedes no las tomen a esas acciones que están en mora, ¿sí? Si el estatuto dice algo. Sacan una nueva base y en base a eso, es decir, supongamos que un accionista tenga 100 acciones. 70 están en mora y 30 están integradas. Bueno, ese accionista, por ejemplo, va a participar en las utilidades solamente sobre 30 y esas 30 son las que se van a computar, si tiene un voto, son las que se van a computar para el quórum y la mayoría, ¿sí? Pero la base, usted recalcula la base, ¿sí? Como dan de cuenta, como que no existen, entre comillas, esas 70 acciones, por lo menos para esa decisión, ¿sí? Se recalculan todas las bases, acuérdense que son acciones con derecho a voto y por lo tanto, al no tener las acciones a derecho a voto, no se las computa en la base, ¿sí? Es algo parecido a em, un accionista que no pueda votar, por ejemplo, un accionista que no pueda votar porque están sus intereses propios en juego, entonces ese accionista, por ejemplo, en esa votación se le saca de la base, ¿sí? No se las computa a esas acciones. Eh, Profesor, en el caso de una SRL, la impugnación de la evaluación de los bienes lo pueden hacer solo los socios o un tercero también, porque me generó duda en el punto 5 del práctico de SRL. Bueno, la impugnación, ¿no? La puede hacer un- acuérdense, cuando es pericial, no, pero la puede hacer un tercero en caso de insolvencia o quiebra. Es muy raro que un socio impugne la evaluación, porque estamos hablando de que si impugna la evaluación significa que ya arrancando la sociedad ya empieza impugnando la evaluación de su consocio, o sea que ya es muy raro el caso. Hola profesor, hay dos líneas de tiempo con las fechas límites de convocatoria y celebración de la asamblea. Una la Filmina 5 segunda parte, ajá, de contabilidad, y otra en la de sociedad anónima, cada una de ellas con fechas distintas. Y sí, en la primera que vimos cuando vimos la parte de contabilidad, da más dilatado el tiempo. Era para que ustedes vean. Yo después le hice un retoque y le hice un retoque específicamente al caso de sociedad anónima. La correcta es la segunda, ¿sí? La de sociedad anónima. La primera yo les quise mostrar un pantallazo, porque no lo analizamos inclusive, de cuándo se podría estar tratando los balances, era una materia contable, ¿sí? Pero en concreto háganle caso a la segunda filmina, la que está en la parte de sociedades anónimas. Según el artículo 37, el socio incurre en mora por el mero vencimiento del plazo, ¿correcto? Y el artículo 192 dice que se suspenden automáticamente los derechos inherentes a las acciones en mora. Entonces, ¿esto no se contradice con lo que hicimos en la última clase respecto a uno de los socios y su participación en la asamblea? Me parece que en clase no dimos de socios que tengan mora en el aporte, ¿eh? Eh, no lo dimos. Capaz que la confusión viene en el caso de SRL era que un Luli no había integrado todavía el aporte. Pero esto es 192 sociedad anónima, no confundan, que se aplica, la mora se produce automáticamente. En el caso de sociedades anónimas lo importante es, están en mora automáticamente,
que la ley permite que se las venda esas acciones y se las saque al socio, al accionista en mora y se las venda, o también que si en el estatuto está contemplado, bueno, me remito a la primera pregunta que hicieron en este video, que si el estatuto lo permite, caducan los derechos de esas acciones. Si lo sigo teniendo como socio, sigue estando en mora, pero mientras dure su mora, no tiene derecho a ni votar por esas acciones, ni tampoco a la repartija de dividendos sobre esas acciones. El cálculo de la reserva se hace directamente sobre el resultado del ejercicio o el resultado de contando los honorarios y sobre eso calculamos la reserva. Y en el caso de reservas estatutarias y facultativas, ¿cómo sería? Bueno, me remito a un video anterior. Eh, la ley, ustedes tienen que calcular sobre, porque así lo vimos en clase, sobre lo que dice el estado de resultado. Sobre lo que dice el estado de resultado, ustedes le calculan el 5% o determinan el límite, ¿sí? En rigor, y tiene su fundamentación, habría que descontar los honorarios del directorio, ¿sí? Porque son utilidades líquidas y realizadas, pero nada más, ni pérdida de ejercicio anteriores, en realidad no tendría que haber pérdida de ejercicio anteriores porque es incompatible, pero no los quiero seguir mezclando porque hay varias consultas a este respecto. Ustedes calculan sobre la base del estado de resultado, los cálculos de la reserva legal. Si en el estatuto no está previsto el aumento de capital que no supere el quíntuple, ¿es por asamblea extraordinaria? Sí. Siempre, si no está previsto en el estatuto un aumento de capital, se termina la discusión, no importa el monto y sí o sí siempre va a ser por asamblea extraordinaria.